Hola taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es, como no, y como siempre decimos, la de todos ustedes. Hay unas personas que atesoran historias de la familia, llenan de amor, nos transmiten experiencias, sabiduría, complicidad y nos regalan dedicación, protección y muchas más cosas. Son los abuelos. Y este es el tema de hoy aquí en Hola Taitantos. Hola, José Antonio, Belén. Hola. Hola. Ángeles, Hola. Alejandro. Algunos sois abuelo aquí, ¿eh? Uy, estamos en desventaja, Belén. Aquí hay abuelos hoy, pero en el grupo de los taitantos en los que nos reunimos aquí cada semana, hay bastantes abuelos, ¿eh? Claro, somos taitantos todos. Hoy aquí hay tres, que son Alejandro, Ángeles y José Antonio. A ver qué dicen ellos de su experiencia. Los demás pues opinaremos según la percepción que tenemos con respecto a los abuelos que tuvimos y a los que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué se siente? ¿Qué significa eso de ser abuelo? Pues es la etapa más bonita, yo creo, para una persona. Yo creo que es una de las más bonitas que hay. Porque tienes obligaciones, tienes devociones, pero tienes esos niños, esos nietos que para darles todo ese cariño, todo ese amor infinito que yo creo que es lo más bonito que hay. Qué generosos son los abuelos, ¿verdad? Yo lo resumiría, los abuelos y las abuelas somos únicos, irrepetibles y ciertos. Y cada uno marca una realidad. O sea que no son comparables. No. Cada uno es un mundo, es un todo y una parte. Entonces sí que es una actividad gratificante, entre otras cosas porque has dejado de ser padre y te dan la oportunidad de ser abuelo. Es una realidad muy entusiasta y... Bueno, padre lo sigue siendo igual. No hay que confundir. Cada etapa requiere un tiempo. Pero- Yo fui padre. Y sigue teóricamente, siéndolo hasta sigo que te padre. mueras, como Soy las padre, madres. pero yo no ejercerás pero yo como no antes. ejerzo de padre. Claro, pero padre eres. El padre que mis hijos conocieron murió hace tiempo. Yo lo que creo a lo que se refiere es que a los hijos los educas. Un día me lo dijeron así, yo creo que lo describe muy bien. A los hijos los educas, a los nietos te puedes permitir el lujo de malcriarlos, porque para educarlos ya están sus padres. Muy mal malcriarlos. ¿Y tú qué sientes, Alejandro? Luego ya entramos en materia. Entramos- Ahora responder a la pregunta que os hago. No, pero esa es la respuesta del millón, evidentemente. Queramos o no que diferente. El momento ya no se trata de estropearlos, de maleducarlos, ¿no? Pero sí mimar lo que muchas veces que como padres te privas de hacer porque te crees con otra responsabilidad diferente respecto a los hijos. Es decir, a los hijos te crees con una responsabilidad muy sublime, es decir, tienes que ir por unas pautas muy encorsetadas. Y cuando eres abuelo ya no, porque esas pautas encorsetadas las tienen los padres. Sin embargo, yo creo, personalmente, que no mimo en exceso, pero sí doy mimos, porque es que los niños necesitan mimos también. Pero yo os preguntaba qué se siente, qué significa ser abuelo. Claro, Luego lo demás y las funciones de los abuelos, si mimamos, si no mimamos, si educamos, si no educamos, si malcriamos, si no malcriamos, vamos a tener tema. Tranquilitos, Pues sí. tranquilitos, que lo queréis decir todo. Están tan emocionados, Belén, de ser abuelos, que ya lo quieren contar todo antes de empezar. Me siento desplazada hoy. Llegará el momento que mientras nada. no tienes el nieto no te das cuenta. ¿Qué os parece si escuchamos a Carmen? Porque yo creo que ella nos va a centrar un poquito, ¿eh? ¿Escuchamos a Carmen? Sí, para mí, Sí. perfecto. Vale, pues adelante, Carmen. Hola taitantes, ¿cómo estáis? Hoy hablamos sobre un tema que aunque tratemos a veces con humor es muy serio y afectivo, el nuevo rol de los abuelos y abuelas en el siglo XXI. La idea de que la jubilación es un tiempo para relajarse, viajar y disfrutar de buenos programas de televisión suena maravilloso, ¿verdad? Pero la realidad es que a menudo cambia radicalmente. De repente nuestros abuelos se convierten en los niñeros principales, cocineros a la carta, conductores de rutas escolares, consejeros para adolescentes
asistentes y en algunos casos hasta tutores de matemáticas. Todo esto en un solo día y sin recibir ni un café a cambio. Y lo hacen, por supuesto, con un inmenso amor que es innegable. Los nietos llenan sus corazones de alegría y satisfacciones, pero no todo es tan sencillo. A veces se encuentran tan ocupados que parece que no les queda espacio ni para cuidarse a sí mismos. En el otro extremo también hay quienes viven esta etapa de una manera más tranquila, pero quizás demasiado. Son personas mayores que experimentan la soledad y se sienten olvidadas, como si su presencia ya no tuviera importancia. Y este sentimiento también es doloroso. Es vital entender que ser mayor no significa desaparecer, al contrario, es continuar teniendo voz, historias que contar y valor. Por eso es crucial hallar un equilibrio, ayudar a la familia, por supuesto, estar presentes en la vida de los nietos, sí, pero también debemos cuidar de nosotros mismos, establecer límites y, ¿por qué no?, regalarnos tiempo para disfrutar. La experiencia de ser abuelo o abuela debería considerarse un regalo, no una carga. Si alguna vez te ves reflejado en ello, ya sea persiguiendo a tus nietos en el parque o esperando una llamada en casa, recuerda que no estás solo en esto, tu tiempo es valioso, tu vida tiene significado y lo más importante, tu historia merece ser escuchada. Así que lancemos una pregunta a la reflexión. ¿Cómo podríamos apoyar a nuestros mayores para que puedan vivir en esta etapa de manera plena y satisfactoria? ¿Cómo lograr ese delicado equilibrio entre ayudar a los demás y cuidar de nosotros mismos? Estas son cuestiones que cada uno tendrá que resolver en su propia vida. Así que os dejo con esta reflexión y con este interesante debate. Os envío un fuerte abrazo. Gracias, Carmen, un abrazo. Dice, se convierten en niñeros y niñeras, cocineros, conductores de rutas escolares, consejeros para adolescentes y en algunos casos hasta tutores de matemáticas, dice Carmen con un cierto sentido del humor. Y bueno, también corrobora lo que vosotros comentabais aquí, que bueno, todo esto lo hacen con amor, porque los nietos llenan sus corazones de alegría, pero que a veces a los abuelos no les queda espacio para ellos mismos, algunos, ¿eh? Esto lo decía Carmen. Y luego está la otra cara de los abuelos que se sienten solos, que están solos y todo esto. Y habla de encontrar un equilibrio entre ese exceso de ocupaciones en favor de los hijos, a través de los nietos, pero a quienes están ayudando realmente es a los hijos, y ese otro tiempo, un equilibrio entre eso y ese otro cuidar de ti, tener tiempo para ti, para tus amigos, para tus aficiones, para toda esa serie de cosas que también, aunque los abuelos tengan una edad, también las necesitan, ¿no? Pero son seres sociales, ante todo, sociales. Bueno, José Antonio me parece que decía que hay abuelos y abuelos, no todos son iguales, evidentemente, pero ¿creéis que hay más de los, vamos a decir, porque yo escuché este término en alguna ocasión, aunque a veces no sea muy real, abuelos esclavos, escuché que se les llamaba a veces, o hay más de esos otros que sí tienen un equilibrio, como decía Carmen, entre yo y ayudar a mis hijos? A ver, yo tengo que entonar el mea culpa, porque realmente ha sido mi suegra y mi madre, o sea, y mi abuela en realidad, las que se han encargado de cuidar a mis hijas cuando eran pequeñas. Y efectivamente, yo las llevaba al colegio, las dejaba allí y a partir de ese momento era o mi abuela o mi suegra las que se encargaban de mis hijas, las que les daban de comer, las que sabían lo que les gustaba, porque yo no sabía, no les daba de comer, no sabía lo que les gustaba, la que las llevaba, las recogía, yo pasaba de noche y me las llevaba para mi casa. Forma parte de esos abuelos que los nietos se puede calificar de una carga. Entonces entraba dentro de la ayuda, intentaba alternarlo, o sea, un día las llevaba con una y al día siguiente con la otra para no sobrecargar, pero al final efectivamente Sí. les quitaba tiempo de ellos dedicarse a sus actividades. También tengo que decir que para ellas también ha sido positivo, porque lo vemos como una carga total, pero yo me acuerdo de ver a mi abuela que era mucho más feliz cuando tenía a mis hijas que cuando estaba sola. Estamos hablando, Belén, también de una época donde el rol establecido era ese. Los abuelos, yo también me crié con mi abuela y mi madre pues no estaba trabajando como tú a tiempo completo. Entonces era el rol de los abuelos, bueno, pues cuidar de los nietos, ayudarlos. También los abuelos antes no tenían otras más cosas que hacer, pero los tiempos cambiaron.
Y ahora los abuelos sí tienen actividades o tienen oportunidad de tener actividades. Y a veces algunos sí que vemos, los vemos y eso los vemos todos ahogados corriendo a los autobuses escolares a los nietos, llevándolos aquí, llevándolos allí, mientras sus hijos, pues bueno, tienen que trabajar o a veces van de vacaciones o de fiesta. A veces los abuelos también quieren hacerlo ellos, ¿eh? O sea, quiero decir que son los primeros que se apuntan al plan de ir con el nieto de un lado a otro. Es que eso hay que mirar también valorar. Sí, pero gente que a lo mejor no tiene otras inquietudes ni otras actividades. Estoy segura, Alejandro se le ve mucho con el nieto, pero ahí tiene tiempito para sus comilones y para sus historias. Decía un político, yo creo que él sí mantiene ese equilibrio. Decía un político, programa, y yo digo, en relación a los nietos, organización. A mí me da tiempo a todo. Claro. Por eso te digo que llegas a conseguir ese equilibrio del que tanto habla Carmen. Yo estoy encantado cuando los tengo. Me apunto a esa historia de decir, pero yo cuando tengo los nietos soy muy feliz. Hay momentos en los que dices, a ver, cuando viene la madre a recogerlos. Vale, bien, porque en un momento determinado los nietos, y según la edad que tengan, te empujan de manera que está por encima incluso de tus propias energías, ¿vale? Eso hay que saber también digerirlo de alguna manera. Pero aún así, a pesar de que en un momento determinado puedes decir, a ver, es como cuando los padres les van los niños de vacaciones al colegio, que están esperando que empiece el colegio, porque parece que estar continuamente con los niños, aún siendo los padres, es una tensión extra. Bueno, puede parecer. Yo soy de los que digo que si hay 1 millón de abuelos, hay 1 millón de condiciones, y cada una de esas condiciones lo vemos de manera diferente. Podemos coincidir en muchos aspectos, ¿verdad? Pero yo estoy contento de tener nietos. Yo no sabía lo que era esa experiencia hasta que los tuve, y estoy encantado. Estáis contentos de ser abuelos. Sí. Eso es, no lo dudamos, Belén. Nosotros Todos hemos tenido abuelos, afortunadamente, y fuimos muy felices con ellos y ellos con nosotros, seguro. Pero no son solamente los abuelos con los nietos, son los nietos con los abuelos. Claro. Es una relación importantísima para los niños. Lo que es cierto es que eso que siembras con los nietos perdura con el tiempo. Sí. Y notas en ellos y lo notas. Que tienen hábitos de los abuelos por encima de los hábitos de los padres. Sí, lo notas. Y los abuelos dependencia a los nietos también, no me lo neguéis. No sabes. Los abuelos siempre fueron referencia. Claro. Por eso los abuelos tienen que tener también quizá mucho cuidado de ese no malcriarlos, Belén, porque son un referente importante los abuelos. Hay que tener hay que dar muy buen ejemplo. Es que para eso los niños son muy listos, muy inteligentes, porque mira, por ejemplo, en mi caso, los nietos míos con los padres son de una manera y con mi hijo son de otra. Es decir, incluso ellos son tan listos e inteligentes que con nosotros que se comportan de una manera que con los padres de otra. Efectivamente, claro. Efectivamente. Tienen capacidad de adaptarse al medio. Sí. Se adaptan de maravilla. Eso es inteligencia emocional y ya la tienen innata. Claro. Sí. Ellos están despertando. Bueno, pero no hablemos de los nietos, que también habrá, evidentemente un abuelo tiene nietos, pero quería yo más incidir en los abuelos, un poquito más, porque ya sabemos que los niños son muy listos, que son adorables y todo esto. Pero es que estando entre abuelos, ¿cómo piensas que no van a hablar de las babas, recoge babas, por eso es pedir mucho a verse? A ver, es que no hay abuelos sin nietos. Ya, pero que no centremos el tema en los nietos, porque el tema son los abuelos. Pues tú no viste la cara de felicidad que tienen todos estos, tienen la cara, mirada iluminada. Yo nunca los vi tan felices como hoy. Sí. Bueno, y así todo, yo escuché en alguna ocasión algunos que reconocen que están haciendo esfuerzos por encima de sus posibilidades y que no están llevando, algunos, digo, no vosotros que estáis aquí, la vida que desearían. Que quisiera. Claro, porque les falta tiempo, porque tienen a veces dolores y tienen que aguantarlos con una serie de cosas. ¿Creéis, sobre todo, Belén también, yo también, porque podemos tener nuestra opinión, pero sobre todo los abuelos y abuela que están aquí, que habría que poner unos límites, quiero decir a los hijos, no a los nietos que los tendríais las 24 horas del día.
hay que poner unos límites, decirle a nuestros hijos, saber decir en algún momento no, yo llego hasta aquí, pero de aquí no puede pasar. ¿Veis? ¿Habría que hacerlo? ¿Se hace o no se hace? Es un problema educacional. Yo creo que sí. Es un problema, pero es un problema educacional. No es que tú no puedes, ahora, a la edad nuestra, de abuelos, no tienes la fuerza y la agilidad de pensamiento y de actitud para enfrentarte a una realidad que es la de tus hijos. Tus hijos tienen su realidad, tú tienes la tuya, y entonces ya ese coraje de antes ya no le tienes. ¿Quieres decir que Entonces, hay una cierta sumisión? Te aguantas. Cierto, no, claro. En líneas generales. Es más fácil pues dejarte llevar. Oye, abuelo, no hagas esto, pues no lo haces. Oye, ¿dónde vas no ves con él? ¿Qué vas a salir? Pues ponte no sé qué. Ponme. Bueno, pero eso es limitar Entonces, mucho a bueno, una pero persona, es que ¿no? eso es una forma educacional Pero de la también realidad. no dicen que nosotros acabamos siendo niños. Pues también tenemos que empezar a tomar esa picardía de niños. Pues Si también. nos dicen, no hagas esto, no te preocupes, de acuerdo. Y luego después tienes ese pequeño espacio de picardía con ellos, en los que te saltas determinadas normas y no pasa nada. Pero eso, José Antonio, es como hablábamos, como comentábamos en otra de estas tertulias, en que hablábamos de la despersonalización de los mayores, ¿lo recordáis? Tú creo que estabas y tú me parece que también. Entonces, eso también es un poco despersonalizar a unas personas que son abuelos, porque también tienen que dejar tener esas iniciativas, y tú tienes que saber decir, no, hasta aquí, yo de cabeza todavía estoy bien, de salud, gracias a la vida estoy bien, dejadme hacer. Pero yo te no dejas. Pero yo no creo que sea culpa de los hijos, realmente. No, no, creo que los no, hijos lleven claro. plantel. Y yo creo que si a tu hijo le dices, mira, hoy no me quedo con él porque me voy al cine o quedé con no sé quién, tu hijo no te va a decir que no vayas. Yo creo que el que se despersonaliza a sí mismo es el propio abuelo, realmente. Porque piensa que a lo mejor está impidiendo o está creando un problema en su hijo, y entonces le es más fácil dejarse llevar y no manifiesta sus propios deseos o sus propias emociones. Pero creo que el problema lo tiene el abuelo. No es un problema de límites, es un problema de esa sumisión que tú hablas, que es educacional, que te han enseñado a que es más fácil dejarte llevar, o te has acostumbrado a no manifestar lo que tú quieres o lo que tú deseas, y de alguna manera a inhibir tus propios pensamientos, etcétera. Entonces dejas que las cosas vayan fluyendo, pero sin manifestar realmente lo que quieres. Pero el problema lo tiene el abuelo, no lo tiene el hijo ni el nieto. Bueno, y es que a veces cuando uno se deja llevar, también fomenta el egoísmo del contrario, ¿eh? Ojito. Claro, sí, eso también puede ser, porque si le hace creer que puede con todo. Yo he contrastado una realidad. Tú cierras la puerta 2 veces y a la tercera ya no llaman. Así de sencillo. Entonces, estás diciendo Así que solo quieren a los abuelos para que cuando les son útiles. No, porque piensan que si tú dices varias veces no, esto no, esto no, esto no, piensan que te están, pues eso, que se están metiendo en tu vida, que te están creando problemas. Entonces ellos también tienden a protegerte de alguna manera. Y si tú cierras, es como a un niño le dices... Ya, José Antonio, pero no puedes sucumbir a la sumisión simplemente porque la otra persona piense... No, pero te interesa también. Pero al final, ¿qué es? ¿Te recurren a ti solamente cuando te usan? No exactamente, no... pero... Bueno, hablamos en general, no hablamos de él, es complejo, de un abuelo tipo. Es un abuelo. Yo creo que cada abuelo es una realidad. Sí, hay muchos factores, cada abuelo y cada hijo. Cada Por nieto. lo tanto, hay un conjunto. Qué bonito es, independiente, no solo para que te ocupes, pero cuando de repente tus hijos te llaman, vamos a salir y vamos a ir a tal sitio, te apetece venir y vamos a estar todos, nietos, padres y abuelos. Ahí no hay ningún problema, no es que te dejen el niño porque en ese momento ellos quieran desocuparse o tengan que hacer otras cosas, ¿no? Es el momento en el que la familia, las 3 generaciones, en ese momento están conviviendo. Cuando no importa que les des un pequeño mimo de más o menos, porque estamos todos juntos. Eso es muy bonito, ¿eh? Sí, bonito, pero eso no tiene que ver con lo que está diciendo José Antonio, ¿eh? Es serio lo que está diciendo José Antonio. Claro. No es ninguna tontería. Depende también, igual que hay diferentes abuelos, hay diferentes hijos. Y hay hijos que posiblemente tensen la cuerda en exceso
también por comodidad propia, porque digan, yo quiero divertirme, que estoy en edad de divertirme, y que se ocupen los abuelos de los niños mientras yo me divierto. Esa actitud existe. Pero hay otros que dicen, no. Yo podría decir una persona que jamás dejó a sus hijas, que tiene 2. Yo, por ejemplo, nunca. Ellos tampoco a lo mejor Claro, estaban muy dispuestos, aún pudiendo. pero yo nunca aproveché... Por salir a los abuelos, divertirse, nunca. Pues yo conozco Y el sin caso embargo. contrario de una abuela que no le dejan las nietas y que ahora están empezando a ponerse de moda que los abuelos pidan régimen de visitas, Sí, porque eso tienen ya- derecho a ello, porque sus hijos no les llevan Eso a sus ya es, nietos. Pero bueno, eso ya será porque ya hay es el problemas. extremo. Claro, y habrá sí. problemas. Sí, Porque a lo mejor pues Claro. consideran que prefieren tener a ellos los nietos y esa abuela está deseando tener a sus nietas Mal con ella. asunto, mal Bueno, pero ya asunto. los niños son Sí. de los padres, no son de los Sí, abuelos. mal asunto si Y ahora lo que para... Esa es otra tienen cosa. derecho, sí, ¿Eh? son de los padres Tienen derecho, naturalmente, tienen porque de- es muy bueno para su estabilidad Que sí, que sí. emocional que tengan relación con sus abuelos. Nadie lo duda, A ver, nadie lo duda, pero yo- también hay que conocer el caso de sus Claro. padres y sus abuelos y qué pasó Pero es y que por son qué los muchos y por qué casos los que hijos se en un saben. momento dado deciden Porque al casos. final dejar. muchas veces hay problemas de pareja que al final acaban pagándolo los abuelos y por ese motivo en los tribunales se ha ido desarrollando la jurisprudencia en el sentido de permitir a los abuelos tener un régimen de visitas, porque tampoco es justo que tú no te lleves bien con tu marido o con tu mujer y resulta que como venganza pues ahora no te dejo los niños para que los vean tus padres. Hablaremos también de los hijos de divorciados, Belén. Sí, no. Eso existe, evidentemente. Pero si hay matrimonios que no los dejan ver a sus padres y no están divorciados. Bueno, ¿os parece que pasemos a la encuesta de Marian? Vale. Sí, yo creo que me parece muy buena idea. Pues venga, Marian, adelante. Hola, tantos. Hablamos de abuelos. ¿Cómo viven hoy el hecho de ser abuelos? Hemos salido a la calle y nos dicen que hay muy diferentes tipos de abuelos. Lo primero que queríamos saber era si se convive como se convivía antiguamente dentro de ese núcleo familiar o incluso dentro de la vivienda de los hijos. Y parece ser que no, que ya los abuelos son mucho más independientes mayoritariamente. No quieren vivir en la vivienda de los hijos y algunos sí que reconocen que han tenido que irse a residencias pues porque necesitaban pues un poco más de atención o cuidados. Entonces hemos visto ya que de entrada los abuelos no tienen la misma función que tenían de permanentemente estar en contacto con los nietos. Les preguntamos si ahora también o si ellos colaboran en ese cuidado diario de atención a los pequeñitos de la casa. Y nos dicen que bueno, muchos de ellos sí reconocen irlos a buscar al colegio y cuando los padres no pueden estar a su cuidado, y hay otros que nos dicen que no, que solo de manera esporádica y de manera puntual cuando los padres lo necesitan, y que eso de quedarse con los niños para que los padres salgan de fiesta, a ver, que a todos nos gusta todavía hacer nuestros propios planes. Queríamos que nos identificaran las diferencias, cómo eran sus abuelos y cómo son ellos como abuelos, y nos dicen que bueno, que las diferencias son espectaculares porque la vida cambió mucho. Antiguamente era un núcleo social muchísimo más compacto y unido, y hoy cada uno va un poquito más a lo que la vida le lleva. Y luego están los abuelos que tienen a los hijos muy lejos y por tanto a los nietos, y esto nos reconocen que sí que les gusta ir de vez en cuando a verlos, pero que no tienen ese contacto permanente, que gracias a que ahora disponemos de videollamadas y otros sistemas que también la vida moderna nos ha ido dando. Así es que hasta aquí lo dejamos. Un saludo, hasta el próximo día. Gracias, Marian, un abrazo de los que estamos aquí. Yo creo que la gente ahí respondió a las preguntas de Marian y las respuestas coincidían en todos los aspectos de los que aquí comentasteis vosotros, ¿verdad? Más o menos, bueno, que no, ahora los tiempos no son iguales. Habló de esos hijos que están fuera, de esos abuelos, la lejanía. También habló de los abuelos, que esto también lo mencionó, me parece, Carmen, ¿no? De esos abuelos que están solos. Incluso aquí en la encuesta de Marian fueron más allá y hablaron de esos abuelos que a veces tienen que ir a una residencia porque necesitan cuidados y cariño que parece ser que nadie les da.
Sí, la vida evolucionó de manera clara. Para mí una de las causas más importantes en ese tema es la incorporación paulatina que hizo la mujer al mercado laboral. Antiguamente esa incorporación era mínima, con lo cual la madre se ocupaba de los hijos y por tanto los abuelos en ese sentido jugaban otro rol. Hoy es diferente. Pero también es cierto, primero por una mayor calidad de vida, desde la edad de jubilación, que hay muchos abuelos en plena forma y que quieren seguir disfrutando también de su propia vida, sobre todo porque piensan que mi horizonte está próximo. Tengo que vivir mi vida también ahora, mi vida personal. Y de vez en cuando todos necesitamos vivir nuestra vida. Independientemente de todo el cariño que podamos tener, también queremos independizarnos en algún momento determinado en la diversión, en poder salir, en poder viajar, y hoy podemos hacerlo de una manera mucho más clara que hace 50, 40 años, ¿verdad? Incluso 30, diría. Es que ha cambiado tanto el mundo en ese sentido, la protección que hacen a los abuelos para que puedan viajar y divertirse es mucho más importante. Y los abuelos se sienten muy a gusto y han concienciado, han interiorizado el hecho de decir, diviértete, que la vida son 2 días. Hay otra cosa también, que no fue solo la incorporación de la mujer al mundo laboral lo que motivó este cambio espectacular, este salto que se ha producido en la forma de entender el rol de los abuelos de hace 30 años a hoy en día, que es también ese cambio que lo comentó Marian, del núcleo familiar compacto. Antes era muy habitual que viviesen los abuelos con los hijos y con los nietos. Ahora estamos en un proceso de evolución en el cual los hijos muchas veces no viven ya en la misma ciudad porque sus oportunidades laborales están en otros sitios, se llevan a su pareja y tienen los hijos fuera, por lo cual tienen que recurrir a los abuelos estos que tienen videollamadas con sus nietos para poder estar en contacto con ellos, pero que luego también aporta un cambio también radical, porque tú estás hablando de los abuelos que están bien, pero también hay muchos que están muy solos, que no tienen nadie de que se ocupe de ellos porque sus hijos están lejos y que ahora digamos que podemos hablarlo otro día. O sin estar lejos, están muy ocupados. Y luego aparte de eso, que a veces ya las soluciones que se les están proponiendo pues son bien hacer los co-housing estos en los que van a vivir todos juntos, o bien meter un extraño en tu casa para que te haga compañía, que se está poniendo muy de moda de tener estudiantes, y estamos todavía en un proceso de cambio. No es que, digamos, hayamos llegado al cenit de cómo va a ser el rol de los abuelos en el futuro, sino que estamos en una etapa de transición que todavía va a variar mucho de aquí al futuro. Pienso que hemos pasado, y hemos pasado de una sociedad totalmente rural, mayoritariamente rural, con unas características en las cuales cabía el núcleo familiar que hablabais, a una sociedad urbana. Y los cambios de un pueblo a una ciudad, indudablemente que se notan. Y entonces los abuelos tenían un rol entonces y ahora tienen otro rol distinto. Entonces, no es que sea mejor o peor, es que son distintos. No, está claro. En la habitabilidad y todo. O sea, el abuelo incluso impedido en el pueblo, sí, en los pueblos, en esa casa que era chalet, tipo, de todas las casas. La casa familiar se llamaba. Eran chalets adosados y no sabíamos que eran chalets adosados. Yo vivía en mi pueblo en un chalet adosado y no me había fijado. Bueno, pues aquí. Y ahí cabía todo. Cabían los abuelos, cabían los padres, era un núcleo familiar que se complementaba. Y ahora en la ciudad es distinto, claro. En un piso, ¿cómo complementas todas esas generaciones? Pues sí. Y la incorporación de la mujer al trabajo, claro. Eso, a ver, yo lo apuntaba como que en aquella época no, pero en la zona rural no. La mujer estaba educada y además con unas características de ama de casa, y además con mucho orgullo y mucho tal. Yo pienso que habiendo una unión entre los hijos y los abuelos, a la hora de llegar a un consenso para poder cuidar a sus nietos, yo creo que es lo mejor. En ese sentido, porque bien sea en la ciudad, bien sea en el campo, donde sea, si hay esa unión entre los padres y los hijos, el nieto siempre se ha beneficiado en todos los sentidos. O bien porque se reúnen un domingo una comida, o bien porque por la semana, que sea lo imprescindible, lo necesario, que tú puedas ayudar a tu hijo
cuidando a ese nieto, pero luego cuando tú necesitas tu tiempo también lo puedas tener y tu hijo también te lo da, por supuesto. No solamente obligaciones, también son devociones los que tenemos los abuelos, ¿no? Entonces yo pienso que esa unión es lo fundamental entre los padres y los hijos. El beneficio principalmente es para el nieto. O sea, que estáis todos de acuerdo, yo creo en que es muy enriquecedora la relación de abuelos y nietos, tanto para los abuelos, para los nietos, porque, bueno, pues adquieren experiencias de los abuelos, una serie de cosas, pero para los abuelos también es enriquecedor, ¿no? Sí, sí. Y son importantes los hijos, pero son más importantes con las personas que se casan. No hay que olvidar. Porque el hijo ha formado su familia. Yo doy más valor a la relación con mis nueras y con mi yerno que con mis hijos. Mis hijos ya están amortizados, es lo que hay, son hijos y punto. Van a ser hijos. Pero lo agradeces por los nietos. Exactamente, pero esas personas... Vale. Y por la convivencia. Claro, y esas personas hacen que la convivencia. Claro. Esas personas, claro. Que tu yerno o nuera se integren Ahí respecto está, a nosotros de una manera positiva. Ese es el milagro. Claro. Esa es la cuestión. Eso es Porque bueno. al hijo le tiene que dar. Entonces, tú a la nuera o al yerno haces dos cosas. Le haces un agasajo y se lo haces a ella, pero también se lo haces al hijo porque como la mujer está contenta o el yerno está contento, pues mira, el abuelo... Y eso beneficia, que es lo que tratamos hoy, la relación de los niños y abuelos. Claro, Pues estupendo. Acabamos, porque hay que acabar, ¿eh? Sí, oye. Porque si no, aquí... Que sí. Pues yo quería acabar con una cosa, y es que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología hace recomendaciones, muchas recomendaciones con respecto a esto. Por ejemplo, no hay que sobrecargar a los abuelos y los abuelos tener en cuenta que esa carga tiene que ser siempre placentera. En el momento en que empieza ya a haber algún tipo de problema, pues de sobrecarga, de falta de energía, de eso, pues hay que ponerle freno a este tipo de cosas, ¿no? Saber decir no también aconseja esta Sociedad de Geriatría y Gerontología Española, saber decir no a los hijos, para que estos no condicionen los planes de los abuelos y, bueno, y establecer unas reglas básicas entre hijos y abuelos. Muchas cosas más, que no las, bueno, ustedes pueden verlas si van a la página de esta Sociedad Española y nosotros no queremos alargarlo más porque ahí lo pueden ver. Entonces, solo para despedirnos, o desde aquí les decimos que cuidar a los nietos puede ser enriquecedor, como decimos aquí, y lo es, pero también puede conllevar problemas que se pueden evitar consiguiendo ese equilibrio que Carmen recomendaba entre atender a nietos y atenderme a mí mismo y que Alejandro pone en práctica. Y así todos felices y comeremos perdices, como dicen los finales de los cuentos. Límites y equilibrio. A ver si se logra. Un beso muy fuerte, un abrazo para todos los abuelos del mundo mundial. Y por supuesto, besitos para los que estáis aquí, claro. Hasta la tertulia que viene.